Hola, buen día. Mi nombre es Angélica Guardado Castro. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, del Departamento de Ingeniería en Logística. El día de hoy traigo un video de Estadística Inferencial 2 de la Unidad 4. Esta materia es impartida por el profesor Juan Morales. La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística a partir de una parte de esta. Se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo un estudio. Gráficas de control para la variación y la media. Los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de Rochas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente del vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente, que es el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Bueno, vamos a solicitar un poco de información aquí en Minitab. Nos vamos a ir a esta página donde pues vamos a ver unas mezclas básicas que no son aleatorias, que se determinan pues en estas gráficas. Una de estas es los patrones de mezcla. Dice que se caracteriza por el cruce frecuente de las líneas centrales. Las mezclas a menudo indican que datos combinados de datos poblacionales o dos procesos que operan diferentes niveles. Si el valor de P de la mezcla es inferior al 0.05, es posible que tenga una mezcla en sus datos. Esto quiere decir que si el valor de P de la mezcla es inferior al 0.05, es posible que tengan mezclas en sus datos. Esta gráfica de mezclas puede indicar que los datos provienen de diferentes procesos. También están los patrones de cluster, que dice que son los grupos que pueden indicar variaciones debido a causas especiales, como problemas de medición, variabilidad en el lote a configuración, a muestreo de un grupo de piezas defectuosas, las cuales son grupos de puntos en áreas de la gráfica. Esto quiere decir que si el valor de P para la agrupación de clústeres es inferior al 0.05, es posible que tengas un clústeres en sus datos. En este caso, los datos encerrados en un circuito pueden representar el grupo de datos. También están los patrones de oscilantes. La oscilación ocurre cuando los datos fluctúan hacia arriba y hacia abajo, lo que indica que el proceso no es estable. Esto quiere decir que si el valor de P para la oscilación es menor que un 0.05, es posible que tenga oscilación en sus datos. En este caso, los datos encerrados en un círculo, que son pues estos, quiere decir que parece que en el círculo parece que hay una variación hacia arriba y hacia abajo con frecuencia. También tenemos los patrones de tendencia, que nos dice que la tendencia es una deriva sosteniendo de los datos, ya sea por arriba o por abajo. La tendencia puede advertir que un proceso está o es posible que patrones se salgan del control,
y pueda deberse a factores tales como herramientas gastadas, una máquina que no ha tenido o que no mantendrá un ajuste a la rotación de periodos de los operadores. Lo que tenemos aquí encerrado quiere decir que si el valor de P es inferior a 0.5, es posible que tenga una tendencia en sus datos. Pues ya en este caso, aquí en esta parte, la tendencia alcista está encerrada pues aquí en este circulito y quiere decir que es fácilmente visible. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin un patrón, sin un círculo o punto fuera de lo común. La varianza aleatoria se debe al azar, es decir, el tipo de varianza inerte en cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o un servicio exactamente a la misma forma cada vez. La variación asignable resulta en causas identificables como maquinaria defectuosas, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control es de una característica de proceso como la media o la varianza. Consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones de características, mientras que las líneas de control son factores utilizados para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Un punto que está fuera de los riesgos entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de superior o por debajo del límite de control inferior. La regla de racha de 8. Existe 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea de central. Es en un proceso estadístico estable. Existe una posibilidad del 0.05, de que un punto de este esté por encima o por debajo de la línea de central, de manera que es un poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 7 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos aleatoriamente arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Ejemplo, monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas. Debido a que han reportado variaciones del llenado de las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso totalmente de 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Bueno, con esta información vamos a resolver la gráfica de rachas, que determina si está bajo un control estadístico, y la de gráfica de HR, que determina si está bajo control estadístico. Para esto nos vamos a ir a Minitab. En Minitab nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir en herramientas de calidad
y nos vamos a ir a gráfica de corridas. Aquí vamos a seleccionar onzas, los 5 grupos. Vamos en opciones, si le das en opciones te da la opción de ponerle el título a tu gráfica, le das en aceptar. Luego que estás en aceptar, ya nos aparece aquí la gráfica. Aquí podemos ver que nos está indicando que no hay ningún número de los que nos aparece está debajo del 0.05, solamente las mezclas, que esto nos indica que hay valores encima y debajo de la media. Y también nos está diciendo que está dentro de un ¿cómo se le llama? Que está bajo a un control estadístico estable. Y con esto responderíamos la primera. Para la segunda nos vamos a ir a Minitab con estos datos, donde nos está pidiendo que en el inciso 3 dice que se toma la decisión de incrementar la muestra a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica de X menos S con este nuevo tamaño de muestra y determina si está bajo control estadístico. Vamos a ir al asistente en gráfica de control. Aquí en la gráfica de control nos vamos a ir a gráfica de XR. Vamos a seleccionar las columnas. Aquí vamos a dejar que los datos se encuentren en una columna para todos los subgrupos. Aquí en el tamaño de la constante le vamos a poner 10. Y aquí vamos a poner que se va a estimar a partir de los datos. Le vamos a dar en aceptar. Y nos arroja primeramente este informe de resumen, en el que pues podemos ver que no es estable la media del proceso, y esto quiere decir que no tiene un proceso estable y no está en control. También podemos decir que la media del proceso pudiera no ser estable, ya lo mencionamos. En un subgrupo del 3.3 está fuera de control en la gráfica. Aquí lo podemos observar que hay un puntito en rojo. Y tengo en cuenta la posibilidad de ver que el 0.07% de subgrupos estuvieran dentro de control, aunque el proceso sea estable, ya que pues nada más vemos que solamente hay un punto fuera de control, ¿no? Muy bien, también nos aparece aquí esta gráfica en la que nuevamente pues podemos ver la misma información que ya vimos allá de la media. El rango está estable. Aquí otras conclusiones que puede decir que para evaluar la estabilidad de la media y la variancia de su proceso, podemos ver que busque patrones que se puede ayudar a distribuir entre causas comunes especiales. Comúnmente un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una media y variables constantes. Sin embargo, la tendencia globales a los patrones cíclicos también puede ser causas comunes. Otros patrones como desplazamientos o desviación puede ser causas específicas. También podemos ver aquí pues los patrones de tendencia, donde podemos ver lo global, el cíclico, cambios rápidos, cambios graduales de oscilación, mezclas y fuera de control, que pues lo estamos observando aquí que tiene de fuera de control, ¿no? Y también nos arroja una gráfica, un informe completo donde nos dice que la variación del proceso, en la estabilidad, la variación del proceso es estable. No hay grupos fuera de control en la gráfica de R, sin embargo la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo del 3.7, que ya lo mencionamos, está fuera de control en la gráfica XR, en la que X barra. Hay la posibilidad de que se vea un 0.7 de subgrupos fuera del control, aunque el proceso sea estable. Debe de investigarse el subgrupo fuera de control y si este tiene una causa especial
omitirlo en los cálculos. En la cantidad de datos, pues dice que no se necesita preocuparse por la precisión de los límites del control, porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. También en los datos correlacionales o correlacionados, nos dice que si los datos están correlacionados, se puede observar un número mayor de falsas alarmas, donde que menos de 2 grupos están fuera del límite de control. En la gráfica X barra lo prueba correlación, la prueba de correlación no es necesaria. Y en las gráficas alternativas se nos muestra que sirve para supervisar el control del proceso, y si principalmente el objetivo es explorar datos y comparar un proceso antes de después de un cambio, se debe de utilizar las gráficas de control disponibles en el análisis de gráficas o las gráficas de control antes y después. Y con esto pues responderíamos la respuesta del inciso 3. Seguimos con el siguiente ejemplo que se nos pide que resolvamos, que se llama llenados de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún de lata de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a la diversa queja de recibos por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio de procesos tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Nuevamente vamos a tomar los datos que nos arroja aquí el problema. Nos vamos a ir con estos datos vamos a resolver los 2 primeros incisos, que nos está pidiendo una gráfica de rachas y nos está pidiendo también una gráfica de XR. Y pues determinar si esta información está bajo un control estadístico. Ok, para eso nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a herramientas de calidad, luego nos vamos a ir a gráfica de corrida. Aquí vamos a seleccionar el peso del atún y las muestras nos dice que son 8. Vamos a dejar así y vamos a dar en aceptar. Ok, aquí ya nos arroja la gráfica. Podemos ver que nuevamente pues todos los valores son mayores a 0.05, que esto nos quiere decir pues que hay una tendencia a que esto sea estable. La información que se arroja aquí es estable, así que no hay ningún problema. La mezcla la tenemos arriba del 0.5, es 0.7, así que no quiere decir que tenemos 2 grupos de mezclas, ¿no? Hay una variación. Entonces damos a aceptar. Ahora vamos a resolver el inciso 3, donde nos dice que se toma la decisión de incrementar el número de muestras a 15 unidades en 30 días y elaborar una gráfica de XR. Este nuevo tamaño de la muestra determinará si está bajo control estadístico. Para eso vamos a abrir la información que se nos arroja de los datos obtenidos. Estamos abriendo mitad. Nos vamos a ir, y aquí ya tenemos los datos capturados. Nos vamos a ir al asistente. Aquí en el asistente nos vamos a ir a gráfica de control. Vamos a seleccionar la gráfica de XR. Vamos a dejar que los datos que se encuentren en todos los grupos. Vamos a seleccionar el peso de atún. Aquí el grupo nos está diciendo que son 15. Aquí vamos a dejar que se estime a partir de los datos.
y vamos a dar a aceptar. Pues claramente podemos ver que la media del proceso es estable. Aquí no lo arroja. No tenemos ningún punto en rojo, así que nos arroja que es estable. No hay ningún grupo que esté fuera de control en la gráfica. Y también se nos dice que vamos a cerrar esta gráfica para ver las demás gráficas que nos arroja. Se nos dice que en esta gráfica que para evaluar la estabilidad de la media y la varianza fue un proceso. Se buscó patrones que puedan ayudar a distinguir entre causas comunes especiales. Comúnmente un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una media variable constante. Sin embargo, la tendencia global es a los patrones cíclicos. También puede ser causada por comunes. Otros patrones como desplazamientos o desvío que pueden ser causas especiales, ¿no? Y también pues aquí nos arroja la búsqueda de patrones por si uno quiere ver. Si podemos ver aquí, no hay ninguna fuera de control. No hay nada que pues esté exhibiendo esta información. No hay nada que sea más del 2% de todos los subgrupos que esté fuera del límite de control. Si esto fuera así, el número de subgrupos fuera de control excesivo, así que pues no, ¿verdad? Damos a aceptar. En esto acá podemos ver en la información ya todo resumido. Se nos dice que en la estabilidad a esta encuesta o más bien a esta recopilación de información se puede decir que la media y la varianza del proceso son estables, no hay ningún subgrupo fuera de control en ninguna gráfica. La cantidad de datos no es necesariamente para preocuparse, por lo que la presión de sus límites de control, porque el cálculo incluye más 60 o más puntos de datos. Los datos de correlación, se dice que los datos están correlacionados y que se puede observar un número mayor de falsas alarmas donde que menos del 2% de subgrupos están fuera del límite de control en la gráfica de X de barra. La prueba de correlación no es necesaria. Y en las gráficas alternativas podemos ver que sirve para supervisar el control de procesos. Si su principal objetivo es explicar datos o comparar un proceso antes y después de un cambio, pues esta gráfica es para que lo utilicemos para ese proceso y que sea un control disponible para analizar gráficas o las gráficas de control de antes y después. Gráfica de control para atributos. La gráfica de control para atributos, o también conocida como gráfica P, es una gráfica de proporciones de algún atributo. Por ejemplo, el carácter defectuoso de productos que se dibuja en secuencias en una función del paso del tiempo que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un patrón que está fuera del riesgo entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe puntos por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de racha de 8. Existe 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de que el 0.05 de que un proceso esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es un poco probable de que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central.
Existe también 7 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos aleatoriamente arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar del límite central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Ejemplo: desfibrilador defectuoso. Gaydon Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables, familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gundate no notificó a los médicos que cuando se enteró de que 150 de cada 1000 desfibriladores Siemens 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año, debido al riesgo de las muertes. Es importante superar de acerca del proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considerar un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa para cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los cuales los lotes sucesivos de 10.000 y vamos a construir una gráfica de control para la proporción de P de apartados defectuosos y determinar el proceso debajo de un control estadístico. Aquí en Minitab ya tenemos capturados los datos y nos vamos a ir al asistente. En asistente nos vamos a ir a gráficas de control y en las gráficas de control vamos a seleccionar la gráfica con P. Aquí vamos a seleccionar los defectos, el tamaño de la constante, de las muestras es de 20 y vamos a poner que se va a estimar a partir de los datos. Vamos a aceptar. Y aquí nos arroja que la proporción de elementos defectuosos pudiera ser no estable, ya que hay 5 grupos del 25% que están fuera de control. Se tiene que tener en cuenta la posibilidad de ver que el 0.07 de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Y pues nos arroja aquí la información, el número de grupos, el total de elementos y los defectos, ¿no? También nos arroja, aquí podemos ver las variaciones que están en rojo, que son los que están fuera de control en excesivo. Y se nos dice que las tendencias globales de patrones de ciclos también puede ser causada comúnmente por otros patrones de desplazamiento. Y nos está diciendo que la prueba 1 fuera de límites de control es de 7 y la prueba 2 de cambios rápidos de proporción de defectos es de 9, de 18 a 20. También nos arroja que en la estabilidad, la proporción de elementos defectuosos puede ser no estable, como ya lo mencionamos, hay 5 grupos de 25% que están fuera de control y hay la posibilidad de que el 0.07 de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe de investigarse los subgrupos fuera de control y omitir los cálculos aquellos con causas especiales. En el número de grupos se puede ver que no debemos de preocuparnos por la exactitud de los límites de control porque el cálculo incluye más de 7 subgrupos y también podemos ver que el tamaño de subgrupos no nos debe preocupar por la exactitud, ya que los límites de control, porque todos los subgrupos tienen más de un elemento. La variación esperada nos dice que sus datos tienen una variación de la esperada, una condición conocida con dispersión excesiva.
la dispersión excesiva puede ocasionar mayor o menor de falsas alarmas. Sin embargo, debido a un poco su grupo está fuera de los límites de control, debe haber y no hay necesidad de corregir este problema. También nos arrojan que esta gráfica sirve para supervisar el control de procesos, y si su principal objetivo es explorar datos de compras o sus procesos antes y después del cambio, pues se puede utilizar la gráfica de control de disponible en análisis de gráfica o la gráfica de control de antes y después. Ok, entonces nos vamos a ir, nos pide que también resolvamos este ejercicio que se llama desfibriladores defectuosos, considerando un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se enlistan los números de desfibriladores defectuosos en los datos consecutivos de 10.000 piezas. Contribuye a una gráfica de control para la proporción de P de desfibriladores defectuosos y determinar si el proceso está bajo de control estadístico. Si es o no es, indique por el cual los criterios no están bajo control. Bueno, pues aquí nos vamos a ir a mitad. Vamos a abrir. Muy bien, ya tenemos los datos aquí seleccionados. Aquí nos indica que son 20 elementos. Nos vamos a ir a asistente, nos vamos a ir a gráficas. Aquí nos vamos a ir a tipos de atributos. Ya sabemos que están los continuos y los atributos, así que nos vamos a ir a atributos. Nos vamos a ir a elementos defectuosos, que sería para la gráfica P. Aquí vamos a seleccionar los defectos. Seleccionamos. Aquí el tamaño de la muestra nos dice que son 20. Y aquí en cómo determinar los límites de control. Son 18. Los límites de control nos vamos a ir a estimar a partir de los datos. Damos a aceptar. Y nos abre aquí la gráfica. Pues podemos observar que aquí sí hay una gran diferencia, ya que en la otra podíamos ver que no estaba, en el otro problema nos decía que no estaba bajo un proceso de control estadístico. En este se puede ver que sí hay un control en el proceso estadístico. Podemos ver que no hay ninguna variación en la que esté en rojo de defectos. Aquí nos está diciendo que pues hay un sí rotundo de que es estable la proporción de defectos. La proporción de defectos de elementos defectuosos es estable. Ningún subgrupo está fuera de control. Lo podemos observar. También aquí nos arroja pues la gráfica de proporción, en donde nos da la opción donde dice las tendencias, los ciclos, los cambios rápidos y los cambios graduales, que podemos determinar ahí más o menos cuál es de cada uno, al igual que las oscilaciones, las mezclas. Y pues en esta gráfica no los podemos ver, pero en la anterior sí lo miramos, que fue los que están fuera de control en excesivo. En esta gráfica no lo tenemos. También podemos ver aquí la gráfica de Leney, en el que nos arroja que Minitab evalúa la varianza observada como un porcentaje de la varianza esperada para determinar que la gráfica se debe de utilizar. Sus datos tienen considerablemente más variación de lo esperado, dispersión y excesiva, lo que puede causar un mayor número de falsas alarmas. Deberíamos de utilizar la gráfica de P de Lane, la cual corrige esta condición. Entonces aquí lo observamos, ¿no? Y aquí nos está diciendo que se tiene que hacer esa gráfica antes, ¿no? Y nos arroja que la varianza excesiva
La varianza excesiva tiene un resultado del límite de control que son demasiado estrechos para sus datos, los cuales pueden causar elevadas tasas de falsas alarmas. Y en la gráfica de P-Delane de factor de corrección del 1.99 nos dice que la gráfica P-Delane ajusta los límites de control para corregir la variación. Nos dice en conclusión que en la estabilidad la proporción de los elementos defectuosos es estable. No hay ningún grupo que esté fuera de control. En los números de grupo nos dice que no nos debemos de preocupar por la exactitud de los límites de control, porque pues los cálculos incluyen más de 11 grupos, ¿no? También en los subgrupos nos dice que no nos debemos de preocupar con la exactitud de los límites de control porque los subgrupos tienen más de un elemento. Y en la variación esperada, pues se nos dice que los datos tienen más varianza de lo esperado, una condición que se conoce como dispersión excesiva. Esto hace que los límites de control de la gráfica P sean demasiado estrechos por unos datos, lo que ocasiona un mayor número de falsas alarmas. La gráfica P-Delane ajusta los límites de control para corregir la dispersión excesiva, ¿no? Y con esto concluimos. Esto sería todo para la unidad 4 y muchas gracias por su atención.